Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a compartir una presentación que espero que les sirva de guía en el citado CONAPA séptima edición. Toda esta información la basamos en lo que menciona el libro del Centro de Escritura Javeriano y en el manual de escritura del CESI. Entonces, pues lo presento. Yo soy la doctora Norma Medina. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues los temas del margen, qué es lo que dice el APA y qué se hace de manera institucional, cuáles son las fuentes y las abreviaturas, el interlineado, los niveles de los títulos, el formato de las tablas y las figuras, el plagio y las citas, todos los tipos de citas más utilizados principalmente en los documentos de titulación. De acuerdo a lo que menciona la APA, se solicita que sean hojas tamaño carta. Los márgenes deben ser de 1 pulgada, es decir, que corresponden a 2.54 centímetros, como lo podemos ver en la imagen. Sin embargo, de manera institucional, por la impresión y todos esos elementos, pues de manera institucional lo dejamos con 3 centímetros al lado izquierdo para todos los documentos de titulación y hacia arriba de 2.5, arriba, abajo y a la izquierda. Ajá. En el caso de las fuentes y abreviaturas, pues aquí les pongo del lado izquierdo cuáles son las principales abreviaturas, es decir, cómo se abrevia capítulo, edición revisada, cuando tiene editores, traductor, cuando no tenemos la fecha de esa cita, cuando hacemos una cita textual, si es una página o un rango de páginas, el volumen, número, si es alguna parte, suplemento, principalmente. Las fuentes que son aceptadas por APA, pues es el Times New Roman 12 puntos, el Georgia, el Computer Modern, Calibri, Arial y Lucida Sans. Aquí lo que menciona de las serifas, lo que significa son estos que le llaman también patines, que son estas pequeñas líneas. Eso se les llama con serifas, y sin serifas, como ven, no tiene hacia los lados nada. De acuerdo a lo que nosotros utilizamos, son letras sin serifas, y de manera institucional nosotros utilizamos Arial 12 principalmente para el contenido. En cuanto al interlineado, también igual el APA nos dice que tiene que haber una sangría de 1.27 del margen a la primera línea. Obviamente cuando iniciamos párrafo que hay un título, no lleve esa sangría hasta el segundo párrafo. El interlineado nos menciona que es doble, pero de manera institucional nosotros mantenemos un interlineado de 1.5 centímetros. Para el encabezado pues es importante porque aquí pues son muchos de los problemas que tienen generalmente muchos documentos de titulación. Aquí nos dice cuando nada más es el título y abajito viene el párrafo, o cuando ya son partes del párrafo. Entonces un nivel 1, que sería como pues es un encabezado que va a 14 puntos y va en la parte central de negritas. Un nivel 2, que es el subtítulo de es un encabezado alineado a la izquierda con negritas. Un encabezado nivel 3 es el subtítulo de que es un encabezado alineado a la izquierda en cursivas y negritas. Si llevara otro encabezado, pues entonces sería de párrafo y lleva un espacio de 1.27 centímetros y comenzamos. Dice que es con sangría, negritas y punto final. Y como menciona aquí, el texto empieza en esa misma línea, es decir, aquí seguiría toda la parte del documento. Como vemos en esta imagen, si el encabezado fuera muy largo, se continuaría al ras o donde empieza la línea, es decir, a donde está el margen, sin dejar ese espaciado de 1.27 como si fuera una línea normal. Ajá. Entonces aquí en la escuela, tal, en la siguiente línea tendría que empezar donde inicia pues todo nuestro margen. En nivel 5, pues un encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Lo mismo tendría que ir y en la siguiente línea sin tener ese espaciado de 1.27. En cuanto al formato de tablas y figuras, aquí podemos ver cuando son tablas y figuras. Solamente se aceptan esos, es decir, si yo tengo una imagen se considera figura. Las tablas son aquellas que tienen filas y columnas.
Ajá, entonces en estas, como se dan cuenta, los títulos vienen en negrita sin punto final. En la línea de abajo pues es en cursiva y va a la izquierda. Viene una parte de nota y en la nota, como menciona aquí, pues son todas la descripción de lo que se puede ver y se menciona pues de dónde se saca esa información. Si esa información es mía, pues tendría que decir que es elaboración propia y el año. Para la figura, pues lo mismo, en este caso es una tabla, muy importante que ahorita no lo mencioné, que también es un error constante, viene aquí como nota punto, esa es la única parte que viene en cursiva. Y después viene todo el documento y aquí viene de dónde viene, es decir, el autor y el año entre paréntesis, ¿ok? Después viene un poquito sobre el plagio, que a veces es muy común que pasen este tipo de cosas. Bueno, el plagio se considera cuando no se realizan citas de forma correcta y pues cuando se hace eso pues se puede ser acusado de que has generado un plagio y que puede tener algunas consecuencias pues académicas y jurídicas. Entonces es muy importante que sepamos cuándo no lo estamos cometiendo o cuándo darle ese reconocimiento al autor de la información que estamos consultando. Ejemplos de tipos de plagio es la clonación, es decir, que presente información de otro autor y coloco como propia. No le doy ese crédito a ese autor. Copiar y pegar, lo que quiere decir que son citas textuales sin referencia. Copio exactamente lo que dice un autor y yo no le doy referencia o no cito como si fuera una cita textual. Cita falsa es de que yo tenga información, por ejemplo, una cita textual, y pongo un autor que ni siquiera dijo eso. Ajá. O pongo información y nada más pongo autores, pero esos autores ni siquiera corresponden a la información que se está mencionando. Robar ideas, es decir, copiar sin autorización del propio autor. Ajá. No referenciar, pues significa que tener citas y no estar en la bibliografía. En este caso en las referencias. ¿Qué significa? Que yo en mi documento tengo, no sé, Camerino 2018 y cuando ya me voy a las referencias no existe. Ajá. Mosaico. Aquí lo que no quiere decir que es un mezclado donde tengo fragmentos sin citar o sin hacer referencia y tomo de todas partes y nada más copio y pego y acomodo. El parafraseo sin cita, principalmente en algunas ocasiones, se requiere de que nosotros pues podamos identificar si son datos, por ejemplo, que dice del INEGI, pues yo tendría que parafrasear lo que me dice el INEGI y darle esa autoría porque pues, son datos de él, ¿no? El error 404, que también es muy común, que significa que se incluyen referencias con el URL que no existe. Pasa mucho que ustedes entregan sus documentos, uno busca y le da clic al URL que ponen o la página HTTP y ni siquiera te lleva nada y te aparece error 404. O también muy común que descargan el documento y cuando copian la dirección, básicamente es su cuenta o su computadora. ¿Qué otras cosas pasa mucho? Pues son las acciones más frecuentes por el estudiantado, por ejemplo, en algún trabajo, es que utilizan trabajos sin citación o no lo citan bien. Todo el trabajo tomo de otro compañero y me lo apropio y lo pongo como mío. Eso es también considerado como plagio y es muy grave. Engaño en el caso de originalidad, pues también puedo utilizar partes de otros trabajos y no citarlas o de cosas que son de mis propios trabajos, no citarlos o hacerlo de forma inadecuada. Si es todo el trabajo, pues entregar trabajos de diferentes asignaturas, prestarme trabajos, apropiarme de otros trabajos de otros compañeros, también es considerado plagio y está penalizado. Bueno, ¿cuándo citar? Cada vez que utilices trabajos de otros autores, tienes que dar ese crédito de esas ideas, ya que no son tuyas. Entonces, a este proceso de dar crédito de las palabras de alguien que lo dijo, pues se conoce como cita. Por ejemplo, en una definición, lo que les mencionaba de datos de alguna institución. ¿Qué se recomienda? Pues citar preferentemente fuentes primarias
y solo casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Utilizar fuentes confiables de información en la construcción de textos. Muchas veces pasa que se ponen a buscar, agarran lo primero que encuentran y no se dan cuenta que a veces esa información ni siquiera es fidedigna o no es confiable. Entonces sí tengo que tener como esa seguridad de que es alguien, por ejemplo, reconocido en el área o más allá de un blog que no sabes ni quién es, pues buscar en ese caso pues artículos, libros, que son estas fuentes que nos pide. Pues también se debe de citar para apoyar datos específicos con cifras, definiciones. Ahí sí tendríamos que hacer un citado. Nos pide que también evitemos al máximo o lo más que se pueda las citas textuales y privilegiar el parafraseo, ya que muchas veces hay documentos que son muchas citas textuales y prácticamente ahí no está demostrando que realmente entendió parte del documento. Ajá. Entonces, para el parafraseo es necesario comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en vez de ser sinónimos. A veces, en muchas ocasiones, utilizan todo el párrafo y nada más cambian sinónimos en algunas partes y ya lo ponen como suyo. Ajá. También es importante verificar la correspondencia entre las citas y referencias, es decir, lo que les mencionaba, si en mi documento menciono algún autor, en la parte de las referencias tiene que existir ese autor. Bueno, según el número de autores también es importante. Aquí, bueno, esa es una pregunta muy común que nos dicen, ¿qué pasa cuando yo tengo un autor? Cuando tengo dos autores, cuando tengo muchos autores, cuando es en una institución, cuando es alguna universidad o algún corporativo. Entonces aquí les dice dos formas de citarlo cuando es narrativa y parentética. La narrativa es cuando yo empiezo. López González, paréntesis 2019, menciona que la educación es, y ya explico qué es la educación. En la parentética, pues empiezo, la educación es, y todo lo que vaya a escribir de mi parafraseo o mi cita, y al final coloco el autor y el año. Ajá. En este caso, si fuera una cita textual, tendría que poner aquí una coma y la página que corresponde. Ajá, esa es la diferencia entre narrativa y parentética. En la narrativa menciono el autor y en la parentética no. Solo coloco la definición o el parafraseo correspondiente y al final le doy el crédito al autor y el año, y si fuera cita textual, la página. Si son más de 3, se coloca esto que dice et.al. O sea, y colaboradores significa el et al. Si es una institución, si es la primera vez que voy a citar, pues voy a decir Organización Mundial de la Salud, OMS 2015. Si ya la empiezo a citar muchas veces, nada más con que coloque OMS 2015 es suficiente. ¿Ok? Si fuera parentética, que es yo coloco toda mi información, que doy datos de la obesidad, de lo que ustedes quieran, y al final incluyo el autor, tendría que poner la primera vez Organización Mundial de la Salud, corchetes, OMS, cierro corchetes y pongo el año. Ya en las demás no es necesario poner todo eso, sino que nada más OMS. Si es un corporativo, pues aquí dice la Universidad Javeriana, si fuera la UNAM, si fuera el Politécnico, si fuera el CESE, si fuera cualquier universidad, tendría que ponerla, el nombre de la universidad. La SEP también iría así. Ok, ahora vámonos con algunas citas. Esto son ejemplos, imágenes tomados del Centro de Escritura Javeriano. Y aquí te menciona, por ejemplo, dónde puedes encontrar el título, la editorial, el año. Cuando trae esto que se llama ISBN, es un registro exclusivo para libros. Yo con ese número me doy cuenta que es un libro. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primero, el apellido. Tendríamos que buscar quién es el autor. Aquí están los autores. Después el título, yo identifico cuál es el título, que sería la editorial, que aquí está, y el URL si fuera un archivo electrónico o un libro electrónico. Si no fuera electrónico, no es necesario. Entonces, ya después de la primera edición, es decir, de la segunda en adelante, yo tengo que colocar cuál es la edición. Ejemplo de aquí sería Ramírez Osorio L, porque se llama Luz, o sea, nada más le pongo la inicial, punto, y López Gil, K. Ajá, bueno, aquí le ponen las dos KS. Si fueran 3, sería López Osorio, coma,
en la inicial, coma, López Gil, coma, K, punto y el que sigue. Después viene el año, que es el que dijimos que aquí, que es el 2018, punto. Y aquí sigue el título del libro, Orientar la escritura, bla, 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 bla. Aquí no menciona, por ejemplo, que fuera segunda edición o tercera edición, por eso no lo ponen, pero si fuera el caso, que fuera la séptima edición, después de esto aquí, tendría que ponerle DA-ED. Después viene el editorial, que es el sello editorial Javeriano, que aquí lo dice. Si el nombre del editorial dice editorial, así lo pongo, editorial Porrúa. Si solo dice Trillas, pues no le pongo editorial, solo pongo Trillas. Bueno, aquí son todas las formas de los diferentes tipos que puede existir para los libros. Este que le enseñé es la básica. Si tiene un autor, si tiene un editor, si es electrónico, si tiene un traductor, si utiliza un capítulo del libro. Este que es el capítulo del libro también suelen utilizarlo mucho. Ejemplo, este libro. Este libro, si se dan cuenta, trae algo que aquí dice que son editoras. Si dice colaboradores también, se utiliza de la misma forma. Entonces yo aquí, cuando veo el índice, si se dan cuenta, cada uno tiene un autor específico. Significa que hay un autor por cada capítulo y ellos nada más lo editaron o lo compilaron. Bueno, ¿cómo se hace la cita para este? Pues es el autor, en este caso del capítulo del libro, el año que se publicó este libro, el título del capítulo, ya digo quiénes son los editores, por eso aquí al revés, primero los nombres, bueno, las iniciales del nombre y luego el apellido, si son editores, coordinadores o lo que sea, el título del libro, de qué página está este capítulo y la editorial. Ejemplo es este. Dice que es Balton y Hamilton. Aquí se dan cuenta, ahí está David Balton y Mary Hamilton. Entonces el apellido, coma, el nombre. Después en qué año es, bueno, eso no lo saqué la foto, pero es de 2004. Después viene el título del libro, que es La literacidad entendida como práctica social, que aquí es donde lo dice. Después dice quiénes son las autoras, o en este caso las editoras. B. Zavala, que es Virginia Zavala, o sea, es primero el nombre, la inicial del nombre, el apellido, después la inicial del que sigue, que es Mercedes, que es M. Niño Murcia, y Ames P., que es Patricia. Aquí se dan cuenta, el apellido tiene un guión medio. En esos casos, tú estás forzado a poner los dos apellidos. Si no tuviera ese guión medio, solo con uno es suficiente, ¿ok? Después le pone eds, que significa que son las editoras. Si dice coord, significa que son coordinadoras, ¿ok? Después de eso, en cursivas, sigue el nombre del libro, que en este caso es Escritura y Sociedad. Nuevas perspectivas, teorías y etnográficas. Después, ¿en qué página viene? Este capítulo es de la 109 a la 139, porque se dan cuenta, el siguiente es a partir de la 141. Y después viene el editorial, que en este caso es la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. Y se acabó. Ahora la cita del artículo. Igual ahí en Javeriano viene este ejemplo, de donde puedo encontrar el título, el autor, el volumen, el número, incluso dice aquí vol, num, el nombre de la revista, casi siempre viene hasta arriba en cursivas, te tiene el año, te tiene las páginas. No significa que todas vienen así, no todas vienen de la misma manera. Aquí nos pone la forma básica, que es el apellido, lo mismo que las otras, apellido, coma, la inicial del nombre. Después el año en que se publicó este artículo científico. Después viene el título del artículo, que viene aquí. Después de eso dice el nombre de la revista, esto va en cursiva. El volumen, cursiva, número entre paréntesis y el rango de páginas. Después de esto, si es una revista electrónica, trae un URL, es decir, el DOI o el HTTP, y tendrías que ponerlo. Este es un ejemplo de una revista. Entonces aquí el ISSN ya me dice que es una revista. Ya de verlo ya sé que es una revista. Primero tenemos cómo es la forma básica. Entonces tenemos que identificar dónde están los apellidos de los autores. Si se dan cuenta, pues aquí los tenemos.
Les voy a poner cómo sería la cita de este artículo y lo vamos a ir checando paso a pasito. Esta sería la cita de este artículo, donde primero identifico dónde están los autores, que en este caso es Ángel Pérez Puello y David Ortiguela Alcalá. Entonces tendría que poner primero Pérez, coma, y el nombre, que sería A. Y después del otro autor, del primer apellido, y D. Como no tiene un guión, no estoy forzada a poner los dos. Lo pueden poner, pero con que tenga uno es suficiente. Después viene el año. ¿En qué año se hizo? Aquí nos dice 2020. Incluso aquí también nos dice 2020. Punto. Después viene el nombre del artículo. Que el nombre del artículo es todo esto. Y si toda la innovación no es positiva en educación física, reflexiones y consideraciones prácticas, y viene el nombre en inglés. Todo eso se lo tengo que poner. Después de todo eso, voy a colocar el nombre de la revista. Aquí, por ejemplo, te dice el volumen, pero no te dice el número. Así como viene, así se lo dejas. Después de esto vienen las páginas. Aquí están las páginas. Y finalmente, como esta es una revista electrónica, tendría que poner el URL, que aquí es este de acá que tenemos, que es el famoso DOI. Vamos con otro ejemplo, cita de videos o podcast. Aquí nos mencionan los videos, los seminarios web y los podcasts. Es importante que esos videos sean de personas igual reconocidas en el área, o de instituciones también pueden existir pues sus propios videos. Ejemplo, aquí tenemos uno que es emitido por la Organización Mundial de la Salud, ahí está en inglés. Entonces primero identifico el nombre del autor, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud, la fecha, el nombre del video. Aquí les pongo abajito cómo quedaría, es decir, primero el autor, después el año y la fecha en que se publicó, después viene el nombre del video y finalmente se pone video YouTube, pone el URL de o el HTTP correspondiente. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo. Ahora, si utilizo un blog, aquí les pongo un ejemplo de un blog. Aquí menciona qué es lo que tengo que identificar: el autor, la fecha en que se publicó, cómo se llama el blog, la liga de la publicación. Aquí hay un ejemplo de blog que también es muy común que utilicen. Quedaría aquí está el autor, que es Gutiérrez F, que es Fabián. El año, pues aquí dijimos 2022, 26 de enero. ¿Cómo se llama la nota? ¿Cómo citar blogs y videos de YouTube con estilo APA? Después viene el punto y ya diría blog que ese es el blog. El blog Subitus. Y después de esto viene el URL de todo este blog, que aquí se los puse. Ahora, también algo que utilizan mucho son citas de una cita o citas de comunicación personal. La cita de una cita, a veces nos pasa que buscamos información y la cita original no la logramos encontrar. Entonces, también se puede hacer cuando tú lees una información y en esa se menciona la opinión o una definición de otro autor. Aquí está el ejemplo del libro de Castañer y Camerino, y utiliza la opinión de Blázquez. Entonces se podría decir: Blázquez, como se citó en Castañer y Camerino en 2018, plantea que la educación física implica bla 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 bla. Si esta fuera una cita textual, al final tendría que ponerle las páginas donde viene de Castañer y Camerino. Pero si es solo un parafraseo, ahí se queda. Bueno, para la comunicación personal, que es donde se incluyen notas de clase, de entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios, discursos en vivo, cartas, o sea, es una comunicación que nos dan y que no tenemos forma de evidenciar que alguien nos dijo, como notas de clase o un diálogo que tuvimos, como por ejemplo en un seminario o en un intercambio que fuimos. Pues la forma de hacerlo pues es incluir el apellido. En este caso, por ejemplo, que se incluyera el autor, se menciona entre paréntesis en el documento comunicación personal
pones de qué año y explicas qué dijo, ¿no? O qué es lo que tú quieres resaltar de este tipo de información. Obviamente cuando tú haces las referencias al final, en este caso, por ejemplo, de la cita de una cita, quien voy a citar es a Castañer y Camerino. Y en este caso, si dejo el autor, coma, el nombre del autor, pongo comunicación personal y después de esto explico de dónde proviene. Es un seminario, son mis notas de clase, o sea, de dónde proviene esta comunicación personal. También tendría que ponerlo al final. Se recomienda utilizarlas lo menor posible, porque sobre todo esta, porque no hay forma de corroborar esa información. Entonces se recomienda pues incluir citas adicionales o conceptos de otras personas que se puedan consultar como de libros, como de artículos, como si es de un video YouTube de alguien reconocido, pues también se puede identificar. Ajá. Y las citas de una cita, pues también evitar este tipo de prácticas porque la idea es que ustedes también vayan hacia una parte original y pues bueno, mantener como esa regla. En el caso de la inteligencia artificial pues sí podemos utilizarla, pero es importante que en nuestro documento lo mencionemos, es decir, en la sección del método, si fuera el caso necesario, o en una de las secciones donde se requiere identificar qué hay, es donde se incluyó. ¿Por qué es importante? Pues porque al final la idea original o el material no es totalmente suyo. Y es muy difícil que con inteligencia artificial se recupere cuál es la información original para corroborar qué es lo que les arrojó. Ajá. Entonces todavía está como un poco, pues alineándose de qué forma hacerlo. Incluso en el APA no permite la inteligencia artificial, pero de forma institucional sí se está permitiendo. Es importante que se identifique en qué partes del documento es inteligencia artificial y en las referencias incluir esa cita. Ajá. Aquí viene un ejemplo de que se menciona que se hizo un texto generado y que ahí menciona, ya que es una cita prácticamente textuales de la inteligencia artificial. En la parte final, pues va a poner la referencia que pone inteligencia abierta 2023, en dónde, que es el chat GTP, en qué versión, en qué lenguaje y el URL. Si yo en la parte del texto voy a colocar de la inteligencia artificial, este sería parentética, es decir, que viene al final. Si viene narrativa, tendría que decirlo desde acá. De acuerdo al Open de Inteligencia Artificial en 2023, menciona que los hemisferios cerebrales están especializados con, y ya pongo esa cita. Ajá. Entonces es muy importante que sí se mencione, como se dan cuenta, dónde es inteligencia artificial, ¿sale? Tampoco se sugiere abusar de esto, es un apoyo, pero es importante no utilizarlo lo menos posible porque la idea de los documentos que es que provenga de ustedes, que venga de esa reflexión y de esa explicación que viene de la revisión de información y la síntesis de esa. Ajá. Bueno, les comparto pues mi bibliografía, es decir, de dónde consideré la información para utilizar para esta presentación. Y por el momento pues es todo. Muchas gracias.